Alabado sea Cristo, gloria a Dios, Cristo vive. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Vamos a ver. Ajá. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con la lectura, el estudio, perdón, ya va, déjame ponerme aquí para ver qué pasa aquí. Un momentico, mi hermano. Alabado sea Cristo. Ok. Wow. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Ya va, que no sé por qué me sale que otra cosa. Un momentico, mis amados hermanos, que ya no vamos a comenzar ahorita. Estoy tratando para verlos por aquí. Siempre se me complica un poquito la cuestión, ¿no? No sé por qué, pero siempre se me complica la cuestión. Vámonos para otro lado. Ya va. Vamos a ver aquí. Ok. Aleluya. No me quiere dejar ver el en vivo, no me lo deja ver. En el nombre del Señor Jesús. Estudio de la carta a los romanos. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Bueno, no se puede ver. Ya. Capítulo 3 de la carta a los romanos. Estamos en el versículo de 24 al 31, amados hermanos. Y hoy vamos a estar hablando sobre la justicia que es por medio de la fe. Alabado sea el Señor. La justicia que es por medio de la fe. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 3. Señor, en el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por estos estudios, Señor. Gracias por tu bondad, por tu grandeza, por tu poder, por tu inmenso amor, Señor. Señor, toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos, Señor, recibir
palabra de vida eterna, Dios, por medio de tus escrituras, Señor. Que hoy tengamos discernimiento de espíritu para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que este estudio sea de edificación para tu pueblo. Que seas tú hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice tu iglesia, Dios. Bendice, Señor, Dios Padre. A cada familia, a cada matrimonio, Dios. Manténnos unidos en tu amor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, amados hermanos. Hoy llegamos ya al versículo 24 de este tercer capítulo de la carta a los Romanos. Y nos encontramos con el pasaje que trata sobre el importantísimo tema de nuestra salvación. Aleluya. En esta parte en particular se habla sobre la justicia de Dios, que es como y cómo podemos obtenerla por medio de la fe. Y únicamente, amados hermanos, la podemos obtener por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Notamos aquí algo que quizás nos obligue a retroceder un poco, ¿no? Y mencionar nuevamente el tema de la justicia. Hay mucho que decir, amados hermanos, en realidad sobre la justicia. El ser justo quiere decir básicamente estar bien o en buena relación con Dios. Y somos hechos justos con Dios en sus propios términos y de acuerdo a sus normas. Y Dios también provee la justicia para nosotros, para que nosotros no podamos... Esta justicia nosotros no la podemos proveer por nosotros mismos, primeramente. No podemos ser salvos por medio de la perfección que Dios mismo tiene que exigir. Tú y yo, amados hermanos, somos incapaces de proveerla. Ya estamos más claros, ¿no? Él no nos puede salvar y nuestro estado de imperfección, por lo que Él mismo es. De modo que Dios, amados hermanos, provee para nosotros lo que llamamos una justicia. Dios mismo provee esta justicia. Ahora otra vez nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Veamos algunas definiciones dadas por grandes hombres del pasado que nos pueden servir de mucha ayuda. La justicia de Cristo viene a nosotros por medio de la fe en Cristo y se ha definido de varias maneras. Un pensador del pasado, William Cunningham, él lo explicó así: bajo la ley requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es esa justicia que su propia justicia le hace requerir. Esta es una definición sencilla pero profunda. El teólogo Charles Hodge dio otra definición y él dijo: es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él.
que satisface y asegura su aprobación. Y el profesor Brock la presentó así. Él dice: es esa justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y de la cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. Aleluya. El doctor Monroe Hebb escribió que esa justicia es la suma total de todo lo que Dios manda, requiere, aprueba y Él mismo provee. Alabado sea el Señor. No creemos que pueda definirse mejor que lo que estos eruditos lo han hecho. La justicia de Dios. Es una justicia que proviene de Él. Y Él provee esa justicia. Como hemos visto, esta justicia es conseguida y asegurada por la fe, no por las obras. Escuchemos una vez más la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 3 de la Carta a los Romanos, que dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por lo cual todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra tradición, amados hermanos, lo dice de esta manera: Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, declara justos a todos los que creen, pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esa justicia se obtiene por la fe, no por medio de las obras. El Señor Jesucristo, amados hermanos, lo aclaró bien cuando relató en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versos 28 y 29, y le preguntaron, vamos a buscarlo, le hicieron una pregunta. Evangelio según San Juan. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a ir al capítulo 6, versículos 28 y 29. 6. Dice así: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo importante acerca de asegurarse esta justicia de Dios no es que haya algún mérito, amado hermano, en la fe suya, o algo de mérito en el simple hecho de creer. No es así. Porque en realidad la fe no es una obra de parte tuya. No. Lo importante es el objeto de la fe. Aleluya. El gran predicador Spurgeon lo explicó de esta manera: no es su esperanza en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea un instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. Debiéramos recordar bien, amados hermanos, estas aclaraciones. Consideremos ahora el versículo 24, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra gratuitamente en este versículo es la misma que usó el Señor Jesús cuando dijo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en el versículo 25: sin causa me odian.
Es decir, gratuitamente me aborrecen. Y quiere decir, amado hermano, que no tenían motivo alguno ni base para ello. Y lo que Pablo está diciendo aquí es siendo justificado sin causa. Es decir, que no tenemos una explicación para ello. Aleluya. Dios no ve en nosotros, amados hermanos, nada como para hacerle exclamar: qué gente más buena. Ay, qué bueno es Él. Tengo que hacer algo por ellos. Ellos son demasiado buenos. Así no, el Señor no ve nada de eso. Como ya hemos podido ver, amados hermanos, no hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios, aparte de nuestra gran necesidad. Somos justificados sin causa. Es por su gracia. Y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y la gracia es un favor inmerecido de Dios. Es amor en acción. Ahora, es por medio de la redención, la liberación que hay en Cristo Jesús. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual Dios nos provee, o mejor dicho, la razón por la cual Dios hoy nos salva es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para hacer provisión de esa gracia para todos. Gloria a Dios. La justificación por fe es mucho más que la sustracción de nuestros pecados, o sea, del perdón. Es la adición de la justicia de Cristo. En otras palabras, amado hermano, no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán antes de su caída, sino que ahora somos colocados en Cristo, donde permanecemos para siempre, por toda la eternidad. ¿Sabes algo? Como hijos de Dios. Aleluya. Esto es por gracia. Esto no es porque nos merezcamos algo. Juan Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, casi se volvió loco, amado hermano, por así decirlo, ¿no? Porque se dio cuenta que era un gran pecador, que no tenía ninguna justicia en sí mismo. Y entonces él dijo: cuando Dios me mostró a Juan Bunyan, cómo él veía a Juan Bunyan, o sea, a él mismo, ya no confesé más que era un pecador, sino que yo era pecado desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Estaba lleno completamente de pecado. Y Bunyan luchaba, amados hermanos, con este problema de cómo estar ante Dios, aun cuando sus pecados habían sido perdonados. Había una lucha en su interior. ¿De dónde podría él obtener una posición favorable ante Dios? Y así fue una noche, andando por el campo, luchando siempre con este problema, recordó
las palabras del apóstol Pablo, quien fue otro gran pecador, hasta el punto en que se llamó el pecador más grande de todos. Al recordar este hombre las palabras de Pablo, sintió como si su carga se deslizara desde su espalda. Se fuera esa carga. Aquellas palabras las encontramos, amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 9, alabado sea el Señor, donde dijo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que produce de Dios, que procede de Dios y se basa en la fe. Y cuando uno lee el libro El progreso del peregrino, uno en realidad está conociendo la historia de la vida de Juan Bunyan. Dios te bendiga, hija. Si usted ya no ha... toma, aquí está. Aleluya. Le recomiendo ese libro, el libro del peregrino. Es un libro muy bueno. El progreso del peregrino. Una de las realidades, amado hermano, conociendo la historia de este gran hombre. Si usted ya ha leído este libro, va a recordar muchas cosas que le ocurrieron al peregrino. Ahora bien, amados hermanos, como Dios nos salva por gracia, esto está bien claro, esa es la fuente de la cual fluye el agua viviente de Dios en esta época de la gracia. Es por gracia todo lo que obtenemos delante de Dios. Y así, gracias a Dios, a lo que Dios ha hecho, envió a la muerte a su Hijo. Dios puede salvar por gracia. El apóstol Pablo escribió a los Efesios. Vamos a ir a la carta a los Efesios un momento. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué hermoso, ¿no? Hay un hombre que dijo: la gracia de Dios es amor infinito. Opera por medios infinitos al sacrificio de Cristo y una libertad infinita, libre de las restricciones temporales de la ley. De modo que hoy, amados hermanos, un Dios santo puede tener su mano hacia nosotros y suplir, oye bien, nuestras necesidades. Ese Dios santo. Es maravilloso saber que un Dios santo es libre para salvar a aquellos que confíen en Cristo. Alabado sea el Señor. Todo, amados hermanos, lo relacionado con la salvación de Dios es grato en su ofrecimiento, es infinito en su alcance, es inalterable en su carácter. Y todo está disponible, pero solamente en la persona de nuestro amado Señor Jesús. Es el único
que pudo pagar el precio. Como dijo el apóstol Pedro, amado hermano, a la nación de Israel, en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir un momento ahí sin irse de Romanos, Hechos 4, capítulo 12, alabado sea el Señor, dijo el apóstol Pedro, y ninguno otro hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea el Señor. Ahora, en el versículo 25 y 26 de esta carta a los romanos, el apóstol nos dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el Señor. Otra versión, amado hermano, dice así: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otros tiempos, fue solo por su paciencia, y que Él, siendo justo, también en el tiempo presente declara justos a quienes creen en Jesús. Alabado sea el Señor. Todo es por gracia, amados hermanos. Observemos ahora que la sangre nos habla de su vida. Dijo el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, que la vida de Jesucristo fue entregada. Encontramos este versículo de suma importancia, ¿no? El reformador pensaba que probablemente, Calvino, un teólogo, él pensaba que probablemente no hay en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios. Dice en el apóstol Pablo, en la carta, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Alabado sea el Señor. No podemos salvar, no hay religión, amado hermano, que pueda salvar. Y nosotros no podemos salvar a nadie. Así como lo dijo el apóstol. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aleluya. Fue Dios, amado hermano, quien lo hizo. Él nos da el ministerio de la reconciliación. Y todo lo que el Santo Dios nos pide, aleluya, Él solamente lo que nos pide hoy es que nos reconciliemos con Él. La frase aquí, a quien Dios puso como propiciación, se remonta, amados hermanos, a más de 2000 años atrás, cuando Cristo fue sepultado como el Salvador. Usted recordará, amados hermanos, que el velo o la cortina del templo ocultaba el arca y su tapa o propiciatorio, que era el lugar donde se celebraba el rito de expiación de los pecados del pueblo de Israel.
Era un lugar, amados hermanos, donde Dios otorgaba el perdón. Solamente el sumo sacerdote podía entrar allí, más allá de esa cortina. Cuando Cristo murió, amados hermanos, esa cortina fue rasgada. Y Dios ha puesto ante nosotros a Cristo como el trono propiciatorio. Hablando del propiciatorio o de la tapa del arca, en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, en el versículo 5, vamos a leerlo por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 5, dice así: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Sobre ellas los querubines de gloria que cubrirían el propiciatorio. Y la misma palabra para propiciatorio fue usada en el versículo 25 que acabamos de leer. Cristo ha sido pues presentado como el propiciatorio, amados hermanos. Usted quizás recordará en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 13, el relato del publicano que fue al templo a orar. ¿De acuerdo? Él en realidad necesitaba del propiciatorio. Por eso decía: sé propicio a mi Señor. Pero no lo podía lograr porque o por ser publicano o recaudador de impuestos. Había sido excluido del templo, amados hermanos, y ya no podía ir allí para implorar misericordia ni el perdón de Dios. Aleluya. Lo que el otro oró fue: Dios, se propició a mi pecador. Pero en realidad quería decir: a Dios, si solo hubiera un propiciatorio para un pobre publicano como yo. Estaba pidiendo misericordia. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo aquí en esta carta es que hay un propiciatorio expuesto para todos. Aleluya. Dios ha dado a conocer a Cristo como un propiciatorio por la fe en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios santo que con agrado, gozo y satisfacción ofrece al mundo un lugar de misericordia, amados hermanos, como el propiciatorio. Y Dios no le salva a usted con reticencia, sino si usted viene a Él, Él le salvará incondicionalmente, generosamente. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 37, el Señor nos dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Eso, amados hermanos, es maravilloso. El publicano no había quedado fuera. Y nosotros, amados hermanos, amigos, tú que estás allí, también nos habríamos quedado fuera del Dios Santo. Pero el camino ha sido abierto. Ha sido abierto para todos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario. Ha sido abierto un camino para todos, para recibir la salvación y la vida eterna. Solamente con creer. Veamos la frase: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Esto no significa que sus pecados y los míos del pasado, sino se refiere, amado hermano, a los pecados de los que vivieron antes de la cruz. Es decir, en la época anterior de la cruz, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús. En el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, la gente compraba un corderito. La ley lo exigía. El cordero del sacrificio estaba señalando el efecto hacia la venida de Cristo. Alabado sea el Señor. Nadie en esa época creía que el corderito pudiera quitar sus pecados. Ninguna persona, amados hermanos, pensaba en eso. Si usted hubiera estado junto a Abel, por ejemplo, cuando él presentó el cordero a Dios y le hubiera preguntado a Abel, ¿cree usted que el cordero quitará sus pecados? Seguramente que Abel le hubiera respondido que no. Entonces usted quizás le hubiera dicho, ¿por qué lo trajo entonces? Y la respuesta de Abel en ese momento, amados hermanos, podría haber sido, Dios lo exigió. Aleluya. Él nos mandó que se lo trajéramos. En el capítulo 11, la carta de los Hebreos, en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En otras palabras, lo hizo por una revelación. En el capítulo 10 de la epístola de los Romanos, en el versículo 17, dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes algo? La única manera en que Abel pudo haber ofrecido ese sacrificio por fe fue porque Dios le dijo que lo trajera. Usted le podía haber preguntado directamente a Abel, ¿sabes específicamente lo que Dios realmente piensa? Y creemos, amados hermanos, que Abel podría haber contestado algo así, como esto. Pues Dios le ha dicho a mi padre que vendría un Salvador. No sabemos cuándo, pero hasta que el Salvador venga, tenemos que hacer esto porque tenemos que vivir por fe. O sea, la obediencia. La obediencia. Fe por obediencia. Así que es que cuando leemos este capítulo 3 de la epístola a los Romanos acerca de los pecados pasados, quiere decir que hasta el momento en que Cristo murió, Dios salvaba a crédito. Y utilizábamos este término comercial porque explica mucho mejor, amado hermano, lo que ocurrió. Dios no salvó a Abraham porque él trajo un sacrificio. Dios nunca salvó a nadie por traer un sacrificio. El sacrificio señalaba hacia Cristo. Esto es lo que tenemos que entender. Y cuando Cristo vino, ahora sí, Él pagó por todos los pecados del pasado y también por los pecados de la época posterior a la cruz, en la cual nosotros por gracia entramos allí. Aleluya. Ahora, de este lado de la cruz, nosotros no traemos sacrificio. Pero ¿sabes algo? Debemos confiar en Cristo y en la eficacia de su sacrificio.
Después el apóstol Pablo hace una pregunta que dice en la primera parte del versículo 27, y vamos a leerla. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Si Dios, amados hermanos, está salvando por fe, por medio de la fe en Cristo, y no por nuestros méritos o por nuestras obras, entonces, ¿qué lugar queda para el orgullo del ser humano? ¿De qué nosotros nos podemos jactar hoy en día? No nos queda nada, amados hermanos, para enorgullecernos. Entonces Pablo contestó esta pregunta sobre la jactancia de esta manera. Continuamos leyendo el versículo 27. Él dice: queda excluida. ¿Por cuál ley? Wow. Queda excluida. Y pregunta: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Pablo quiere decir aquí, amados hermanos, refiriéndose a la ley, que no se limita a la ley del Antiguo Testamento, sino que habla del principio de la ley. De cualquier ley, amados hermanos. Cualquier cosa que usted cree que puede hacer. Y en segunda referencia, la segunda referencia a la ley, por supuesto, excluye la ley del Antiguo Testamento. Y quiere decir sencillamente una regla o un principio de fe. En otras palabras, Dios salva a la raza humana no en base a un sistema de méritos. No es porque tú hayas hecho más o aquel haya hecho lo suficiente. No. No es mérito. No es por los méritos. Sino en base a creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, amado hermano, amigo mío, su obra excluye nuestra jactancia. Ahora dice en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, esta no fue una conclusión a la cual había llegado Pablo, y ni siquiera un resumen de lo que había dicho, sino que estaba más bien dando una explicación del por qué se excluía a la jactancia. O sea, está hablando del que uno se jacte de algo, como que si fuéramos alguien grande. ¿Y por qué queda excluida? Queda excluida porque el ser humano, amado amigo, es justificado por fe. Y entonces Pablo presentó su argumento final. Y vamos a escucharlo aquí en el versículo 29. Vamos a leerlo. A ver qué nos dice el apóstol Pablo. Él dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios también de los gentiles, también de todas las naciones. No solamente es Dios de los judíos. En otras palabras, ¿pertenecía Dios solamente a los judíos? ¿O pertenece también a la gente de todas las naciones? Y Pablo dijo, sí, también a los que no son judíos. El argumento aquí del apóstol Pablo, él presentó aquí, este argumento, amado hermano, fue convincente. Pablo dijo,
Si la justificación es por la ley, entonces Dios pertenece a los judíos. Pero si la justificación es por la fe, entonces Él es el Dios de los judíos. Y también es el Dios de los no judíos. Aleluya. Veamos pues, amados hermanos, la lógica de esta afirmación. Si los judíos persistían en su posición, entonces deberían haber dos dioses. Uno para los judíos y otro para los no judíos. Pero el no judío permitiría esto. El judío es monoteísta, amados hermanos. Es decir, cree en un solo Dios. Y probablemente la declaración más importante jamás dada a la nación de Israel la encontramos, amados hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, donde podemos leer: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es uno. Y ese, amado hermano, fue el vibrante mensaje que Dios proclamó al mundo pagano antes de que Cristo viniera. Vamos ahora a leer el versículo 30 que dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, hay un solo Dios. Y en el Antiguo Testamento, Dios dio la ley a los hombres. El hombre fracasó, pero Dios no los salvó porque guardara o cumpliera la ley. La salvación se obtuvo siempre por medio del sacrificio que el ser humano trajo con fe, señalando hacia la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 31, dice así: luego, por la fe, invalidáis la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aleluya, gloria a Dios. Esta referencia a la ley nos trae otro significado de esta palabra. No está limitada en esta ocasión al sistema mosaico. Tampoco se refiere a cualquier ley, sino que se está refiriendo aquí a toda la revelación del Antiguo Testamento. La fe, amados hermanos, excluye las obras de la ley. ¿Anuló entonces toda la revelación del Antiguo Testamento? Déjame decirte que por supuesto que no. Y el apóstol Pablo demostrará este argumento en el próximo capítulo, es decir, amados hermanos, en el capítulo 4. Aleluya. En el capítulo 4 de esta epístola a los romanos, por medio de ilustraciones de dos personajes del Antiguo Testamento que fueron Abraham y David. Aquellos dos personajes tan sobresalientes fueron salvos no por la ley, sino por la fe. Por empezar, Abraham nació y vivió 400 años antes de la entrega de la ley. Abraham no vivió en base a la ley de Moisés, porque esta simplemente no existía en ese tiempo. Dios le salvó en base a la fe. ¿Y qué diremos de David? Ahora, sinceramente, ¿cree usted que David podía haber sido salvado por cumplir la ley? Sinceramente. Por supuesto que no, amados hermanos. Está bien lo que estás pensando. El Antiguo Testamento dejó bien claro, amados hermanos, que David quebrantó la ley.
Y sin embargo, Dios le salvó. ¿Y cómo, nos preguntamos? Le salvó por la fe, amados hermanos. David confió en Dios, creyó en Dios. Incluso después de cometer su pecado, se acercó a Dios a confesarlos. ¿Y sabes algo? Dios le aceptó, salvándole por fe. ¿Sabes algo, amado amigo? Cuando usted y yo asumimos que somos pecadores y nos acercamos a Dios confiadamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, indiferentemente de quiénes seamos, dónde nos encontremos y en qué condiciones nos hallemos, Dios nos salva. Alabado sea el Señor. Porque hoy Dios juzga al ser humano frente a una sola cuestión. Y su pregunta es la siguiente: ¿qué hará con mi hijo que murió por ti en la cruz? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú por eso? Por Jesús, que murió en la cruz por ti, por mí, por el perdón. Dios no te ve ya a ti. Él te ve a través de su Hijo amado Jesús. Arrepiéntete, conviértete al Señor, búscalo en espíritu y verdad, y vas a ver cómo vas a recibir grandes bendiciones de Dios. Yo quiero, amado hermano, amigo mío, que hagamos una oración de reconciliación si ya estás con Cristo. O si no estás con Cristo, yo quiero que tú hagas esta oración también para que tú te acerques a Él, para que tú le des entrada en tu corazón, para que tú puedas degustar de la cena con Él en estos momentos. Cierra tus ojos y haz esta oración y repítelo conmigo en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo me uno, Señor, a mis hermanos en este momento, a mi hermana Tracy, a mi esposa, que están aquí, porque quiero hacer una confesión de fe. Señor, yo tengo una gran necesidad, tengo un vacío en mi corazón. He estado buscando, saltando, haciendo cosas para llenar ese vacío, Señor. Y sí lo he conseguido, pero momentáneo, Señor. Todo se va, todo es vanidad, todo perece. Y ese vacío queda allí. Otra vez vuelve. Señor, yo confío en ti. He oído hablar de ti y confío en ti. He oído testimonios, Señor, y he visto testimonios de tu grandeza y de tu poder. Y yo en este momento, Señor, quiero hacer una confesión de fe. Yo te acepto a ti como mi Salvador personal en este momento. Yo quiero, Señor, que tú mores en mi corazón, que tú limpies mi alma, que tú limpies mi mente, que tú limpies mi corazón, mi cuerpo, Dios. Señor, purifícame. Enséñame, Señor Dios, la maldad de mi corazón. Enséñame mi pecado, para yo poder deshacerme de él, Señor. Señor, ayúdame porque yo solo no puedo, Señor. Tengo una carga muy grande, Señor. Yo necesito, Dios. Y te doy permiso para que tú entres en mi cuerpo, para que tú entres en mi mente y en mi corazón. Lleves todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Dios.
Bórrame, Señor, del libro de la muerte, escríbeme en el libro de la vida. Comienza a hacer esa obra en mí, Señor Dios. Yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Justifícame, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, en que tú fuiste, Señor Dios, a la cruz del Calvario a dar tu vida por mí, Señor, para que yo sea salvo por gracia, Dios, porque no merezco nada, Señor Dios, de ti. Pero yo te pido, Dios, que tú me ayudes a reconciliarme contigo, Señor. Yo me arrepiento, Señor, de mi maldad. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo, Señor, el mal que he hecho. Yo necesito, Señor, reconciliarme contigo, Dios. Espíritu Santo, entra en mí y ayúdame, Señor, a seguir tus caminos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, si tú hiciste esta oración conmigo, yo te aseguro que hay gozo en los cielos ahorita. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por estos tiempos y por estos momentos. Bueno, mis amados hermanos, nos quedamos despedidos hasta el día viernes, que vamos a estar en servicio a las 7 de la noche por Facebook de oración. Vamos a estar orando. Déjanos tus comentarios, amado hermano. Déjame ahí tus peticiones de oración. Déjame allí en los comentarios tu necesidad. Que queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Déjanos una manito para saber que estás allí, para seguir orando por ti. Y comparte este video. Comparte estos estudios bíblicos a todos tus grupos familiares. Es una manera de evangelismo. Ayúdanos a difundir el mensaje de salvación. Nosotros somos solamente un instrumento, pero el que hace la obra es Dios por medio de su palabra. Así que ayúdanos a transmitir, a difundir este mensaje de salvación y vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Los amamos, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Amén. Despedime con el victorioso. Aleluya. Vamos a despedirnos con el victorioso. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. El Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Los esperamos a las 7 en el servicio de oración. Amén.